Hola a todos, a todas y a todes. Este es un nuevo video para la materia Análisis 1, Análisis Matemático 1, Matemática 1, Análisis 2, dependiendo de la carrera que estén haciendo. Yo soy Martín, también conocido como Tincho, y hoy les traigo un video con el objetivo de poder visualizar algunos conceptos de la diferenciación, por ejemplo, haciendo hincapié en cuestiones más geométricas o dinámicas, digamos, que tienen que ver con el plano tangente y con las velocidades de curvas sobre gráficos de una función diferenciable, básicamente. ¿No? Vamos a ver un poco qué significa que el plano tangente sea el espacio de velocidades. Primero, me gustaría recordar un poco las ideas en torno a la diferenciación y a la derivabilidad en funciones de más de una variable, o funciones vectoriales, como las curvas. Después, la noción de plano tangente, hablar un poco de curvas y de velocidades, y por último ver tres ejemplos en GeoGebra, de forma que podamos visualizar estos conceptos de los que les estoy hablando. En primer lugar, bueno, en el video, en esta oportunidad, nos vamos a centrar en funciones de dos variables reales, ¿no? Funciones que van de R2 o de algún dominio en R2 en R, y para una f de esta pinta, entonces recordemos que definimos las derivadas direccionales, la derivada de f en la dirección de la primera variable, digamos de x, como el límite del cociente incremental, variando solamente en la primera coordenada, ¿no? la función f, y estamos pensando que la segunda variable está fija, ¿bien? De la misma manera, o análogamente, pensamos en la derivada direccional en la dirección de y, si dejamos fija la primera variable y hacemos la variación en la segunda, y calculamos el límite del cociente incremental. ¿Bien? Asociados a estos dos conceptos, está el concepto o el objeto gradiente. ¿Bien? ¿Qué pasa el tren por ahí? Un poco de ruido. Un gradiente de una cierta función que tenga definidos las derivadas direccionales, la dirección de x y la dirección de y, va a ser el vector que en la primera coordenada tiene la derivada de f en la dirección de x y en la segunda la derivada de f en la dirección de y. Ahora, entonces decimos que una cierta función, si tenemos una función y un punto x0 en el dominio de la función, vamos a decir que es diferenciable f en el punto x0 si, primero, existe el gradiente, digamos, y segundo, entonces vale que básicamente el gradiente aproxima bien a la función al punto. Esto quiere decir que si tomamos el límite de xy tendiendo a x0 y 0, de f de x menos f en el punto x0 y 0, y también le restamos el producto interno del gradiente con la diferencia de los vectores x y con el vector x0 y 0, a eso le dividimos la norma de la diferencia del vector xy con el x0 y 0, eso, el límite ese, tiene que ser 0. Dicho de otra forma, bueno, esta cuenta de acá, que es la misma que antes, digamos, donde ahora solamente aparece más explícitamente, si se quiere, el producto interno ese, del que les mencionaba antes. Esta cuenta tiene que ser 0. ¿Bien? Esta es una de las definiciones, entre tantas otras equivalentes que hay, de que una función sea diferenciable en un cierto punto x0 y 0. Puede entenderse como que la función está siendo aproximada por una función lineal, dada por esto de acá, ¿no? En el punto x0 y 0. Ahora vamos a ir un poquito más a ese punto. ¿Bien? Entonces, lo que le decía, si consideramos la función lineal, que en el punto, bueno, perdón, que pasa por x0 y 0 y vale f de x0 y 0, y que además, digamos, en cualquier otro punto está, digamos, por esta fórmula de acá, en un punto xy, la función lineal está asociada a la función diferencial y al punto x0 y 0,
vale f en x0 más el producto interno entre el gradiente de la función en el punto en cuestión, x0 y 0, contra la diferencia entre xy y el vector x0 y 0. Bien, esta función de acá lineal es la función que básicamente aproxima a la función en cuestión, si la f es diferenciable. Bien, esto de acá significa la aproxima y en un sentido muy particular. O sea, que no solo la diferencia de las funciones tiende a 0, eso sería, digamos, básicamente si las dos funciones son continuas y en el punto valen lo mismo, eso va a suceder, pero las aproxima en un sentido un poco más profundo, que es que si además dividimos por la diferencia esta, entonces eso también tiende a 0. Bueno, acá me faltó escribir que este límite efectivamente es 0. Esa es la definición de diferencial. Ahora, desde un punto de vista más geométrico, si se quiere, podemos considerar el gráfico de la función lineal esa. El gráfico de esa función lineal va a ser todos los puntos en R3 de la pinta xy y la función evaluada, la función lineal esta evaluada en xy. También podemos considerar el plano, que nace de pensar en el vectorcito dado, que en la primera coordenada tiene el valor 1, en la segunda el valor 0, y en la tercera el valor f de x, y el otro vector, que en la primera coordenada tiene 0, en la segunda 1, y en la tercera f sub i, o sea, la derivada direccional de f con respecto a y. Si consideramos el plano generado por esas dos direcciones, y que además pasa por el punto f x0 y 0, acá está mal escrito, en realidad debería decir, perdón, acá, donde dice f de x0 y 0, debería decir el vectorcito, que en la primera coordenada tiene x0, en la segunda y0, y en la tercera f de x0 y 0, eso para estar en el gráfico de la función. Acá disculpen si no se entiende lo que digo. A ver, quizás puedo escribir esto de acá, debería decir esto. x0, y0, f de x0 y 0. Ahí tuvo un error de tipeo. ¿Bien? O sea, fíjense que efectivamente esto es algo que vive en R3, entonces tiene más sentido que sea algo parecido a lo de arriba. Efectivamente tiene que ser lo de arriba lo que corregí. ¿Bien? Ahora, bueno, voy a borrar eso porque después si no, creo que quedan todas las pantallas. Entonces lo voy a borrar. Ahora, si tenemos una f diferenciable, ¿bien? Pensemos ahora vamos a pensar un poco en curvas. Si tenemos algún puntito, ¿no? Y alguna curva, sigma, que es una curva plana, digamos, en R2, con coordenadas, la primera coordenada llamémosla x de t, la segunda y de t. Entonces podemos considerar la curva que ahora vive en R3, dada, o sea, que tiene en la primera coordenada x de t, digamos la primera coordenada de la curvita sigma, en la segunda coordenada tiene la segunda coordenada de la curvita sigma y de t, y en la tercera coordenada tiene a la f compuesta con sigma, ¿bien? Evaluada en t. Esta curva de acá es una curva que vive en R3, y que más aún vive en el gráfico de la función f. ¿Bien? Si además f es derivable, sigma es derivable, quiero decir, como curva, ¿no? Y sigma en 0 vale x0 y 0, que es el puntito donde pensamos que f es diferenciable, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Básicamente, la velocidad de la curva, esta nueva que consideramos a partir de la f compuesta con sigma y que vive en el gráfico de la función f, que está acá, esa curva, si la derivamos y la hablamos en 0, esto sería la velocidad de esa curva en el x0 y 0, vive en el plano tangente a la función f en x0 y 0. ¿Bien? En definitiva, el plano tangente es el espacio de velocidades, porque vale algo más profundo todavía, pero que no, digamos, que no me gustaría discutir con cuidado, pero que vale. Es que las velocidades
de una curva sobre la gráfica de la función, de una función que sea diferencial en un punto, en el instante en el que pasa por el punto en donde es diferencial la función, vive en el plano tangente a la función en cuestión f, calculado en el punto x0 y 0. ¿Bien? O sea, las velocidades de las curvitas que pasan por el punto x0 y 0, digamos, en el gráfico de la función en el punto x0 y 0, f de x0 y 0, tienen velocidad en el instante en que pasan por ahí, algo que vive en el plano tangente de la función. ¿Bien? Entonces, veamos un primer ejemplo de qué significa esto. Para eso vayamos a GeoGebra. Bien. Tenemos la función esa que vamos a analizar ahora, es la función x cuadrado por y cuadrado sobre 25. El 25 lo puse solamente para que el gráfico sea más claro, digamos. No sé bien por qué, digamos, conseguí que efectivamente se vean mejores las cosas si dividía por 25, pero bueno, pasó eso. Así que, bueno, entonces, el gráfico de la función es esto de acá. A ver, vayamos un poco a qué es lo que tengo definido y empecemos a estudiar las cuestiones. Fíjense, lo que está en celeste es, efectivamente, está definida en el GeoGebra, f de x y es x cuadrado por y sobre 25, es la función en cuestión. Además, definí un par de deslizadores que lo que hacen, me permiten cambiar el valor de un puntito sobre el gráfico de la función. Fíjense que P está definido, que es un puntito, que es el puntito que aparece en azul en la pantalla, está definido como x0 y 0, f de x0 y 0. Bien, si yo muevo el valor de x0, por ejemplo, entonces ese es un puntito que se desliza por el gráfico de la función, que quizás se vea medio trabadeli porque, bueno, mi compu tiene una velocidad, quizás podría ser más piola, pero bueno, es lo que hay. Bien, se observa entonces que básicamente cuando cambio x0 o y0, el punto P se mueve a lo largo y ancho de la superficie de la curva. Bien. Ahora, bueno, voy a pausar el deslizador y0, pero no haber hecho quilombo. Ahí va. Bien. Bueno. Esto se está moviendo y debería estar parado. Bueno, está raro. Bien, no importa. Quedó ahí. Ahora, fíjense, de la misma forma, en la que definí estos deslizadores y este punto, también definí una curva sobre el gráfico de la función. La curvita es la que aparece ahí. Esta curva, voy a agrandar un poquito esto, así por ahí podemos ver un poquito mejor cómo está definida la curva. Ahí va, bien. Fíjense que la curva en la primera coordenada tiene, digamos, varía la primera coordenada con t y pasa por el punto x0 cuando t vale 0. La segunda coordenada está constante y vale y0, o sea, el valor en el punto en el que estoy laburando, ¿no? De la segunda coordenada en el punto que estoy laburando. Y en la tercera coordenada vale f evaluada en los primeros dos puntitos, f de t más x0, y0. ¿Bien? La variable que se mueve es t, y va entre menos 1 y 1 el valor de t. ¿Bien? Entonces tenemos esto acá. Esta es una curva que efectivamente se mueve sobre el gráfico de la función, como se puede ver en la imagen. Bien. Además, lo que hice fue calcular o sea, si ustedes ponen, yo acá definí la curva, se llama c sub x, porque básicamente lo que hago es mover la coordenada x. Bien. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la derivada de esa curva, como curva, entonces todo lo que tienen que hacer es poner c sub x', y eso ya les calcula la derivada de la curva. Acá
entonces yo puse un vectorcito unitario que tiene la velocidad de la curva en el puntito a tiempo cero, o sea, cuando pasa por x0 y 0, bien, y tiene esa dirección. Y más abajo definí también una curvita que ahora tiene la primera coordenada quieta en x0, la segunda coordenada se mueve alrededor de y0, digamos, y la tercera coordenada es f en x0, t más y0, de vuelta la variable que se mueve es t, y va entre menos 1 y 1, ¿bien? Entonces, fíjense, se mueve a lo largo de la superficie del gráfico de la función, pero digamos, en la otra dirección. Y acá tengo un vectorcito que es el vector unitario, digamos, que representa, o sea, que tiene la dirección de la velocidad de la curva, pero bueno, que es el vector unitario. ¿Bien? Entonces, veamos lo siguiente. Acá tengo definido el plano tangente, es el plano generado por esas dos direcciones y que pasa por el punto en cuestión P. Es el plano este de acá. Bien. Observemos que este plano efectivamente aproxima a la función en el punto, ¿no? Al gráfico de la función, podemos decir, aproxima. Y bueno, algo que yo no mencioné, pero que era clave mencionar y pero que es muy sencillo de ver, es que la función esta f con la que estamos trabajando es una función que es diferenciable en todo su dominio, digamos. A ver, quiero decir algunas cosas que quizás me salté. Esto de acá, f es diferenciable, porque es un polinomio. Y bueno, ahora lo que estuvimos viendo hasta recién es todas las cuestiones que estuvimos charlando acerca de las velocidades de curva sobre el gráfico de la función y el plano tangente. Eso es lo que queremos observar en GeoGebra. Bien. Observen, si sacamos el gráfico de la función, tenemos solo el plano tangente y las curvas y las direcciones. Fíjense que los vectorcitos tangentes a las curvas efectivamente viven en el plano tangente. Voy a sacar las curvas para que se vea esto un poco mejor. Bien, o sea, efectivamente viven ahí, en ese plano. Bien. Ahora volvemos a poner las curvas. Y la superficie, que es el gráfico de la función. Bien. Si por ejemplo movemos x0 y 0, lo que va a suceder es que, si efectivamente sucede en algún momento, es que, ahí va, todos esos objetos que definimos, que son las curvas, las velocidades o las tangentes a las curvas y el plano tangente, se mueven a lo largo y ancho de la superficie, ¿no? Graficando cómo sería para un cierto puntito que se va moviendo, ¿no?, sobre la superficie. Ahora, otra cosa que quiero que observemos es lo siguiente. Fíjense, si ahora, a ver, voy a mover un poco el valor a otro punto que me guste más. Bien, acá tengo definida otra curva. Bien. Una curva sobre de vuelta la superficie de ese gráfico de la función f, pero que ahora tiene una dirección un poco más general, digamos. La coordenada en x es ahora t por algún cierto valor d, que está dado por un deslizador que tengo definido arriba. La segunda coordenada es t por, la primera es t por d más x0, la segunda es t más y0, la tercera es la función evaluada en t por d más x0, t más y0. Bien.
el parámetro que se mueve es t y se mueve entre -1 y 1, ¿no? Ahora, fíjense que cuando yo modifico el valor de d, que es el deslizador lo que hace la curvita esa es, digamos, girar alrededor del punto S, siempre moviéndose sobre el gráfico de la función. Observemos, yo tengo definido también acá la velocidad de la curva esa, o el vector unitario que tiene la misma dirección que la velocidad. Quitemos ahora los otros vectores que definían el plano tangente, o las derivadas direccionales, digamos, que habíamos puesto antes. Bien. Y observemos que, ahí va, quitemos también la superficie. Observemos que, si bien claramente la curva no está toda metida en el plano tangente, la velocidad de la curva en el punto S sí lo va a estar, sin importar la dirección, digamos, por la cual yo me acerque al puntito. Fíjense que la curva ahora gira, entonces gira también la velocidad de la curva, pero siempre lo hace metida adentro del plano tangente. ¿Bien? O sea, si pensamos en una partícula que se mueve a lo largo de esa curva, en el momento en que llega al punto P, la velocidad con la que continúa es una velocidad que vive adentro del plano tangente. ¿Bien? Las curvas solo se pueden mover, efectivamente, digamos, cambiando su dirección en el plano tangente. Perfecto. Bueno, esto es lo que yo quería que observemos en este ejemplo en particular. Ahora, lo que voy a hacer es abrir otro ejemplo. Otros dos ejemplos tenemos. Por eso voy a abrir otro archivo que tengo guardado. Porque si no era muy pesado todo junto. Acá está. Bueno, vamos a abrirlo. Pero antes de seguir, bueno, mientras esto se carga y qué sé yo, volvamos a las diapositivas y continuemos con las guías así del video. Entonces, bueno, podemos ver esas cuestiones, que las velocidades de las curvas viven en el plano tangente, y que el plano tangente está básicamente determinado. Veremos que pasa el tren. Bueno, no es tan fuerte el ruido. El plano tangente está determinado básicamente por el punto de paso en el que estamos trabajando, donde la función sea diferenciable, y las derivadas direccionales en la dirección de x y en la dirección de y, de la función en cuestión en el punto en que estamos trabajando. ¿Bien? Ahora veamos otro ejemplo. Ahí dice el primer ejemplo, debería decir el segundo. Pero bueno, consideremos esta función que está acá. Bien, función de dos variables a una. Esta función es diferenciable, uno puede verlo haciendo cuentas. El objetivo de la clase de hoy no es hacer, del video, digamos, de hoy no es hacer cuentas, sino visualizar un poco las cuestiones. Uno podría ver que efectivamente es diferenciable en todos los puntos de R2, salvo cuando x es igual a menos y. Que básicamente es cuando el argumento del módulo se anula. Entonces, digamos, recordando cuestiones del análisis de una variable que podemos haber visto en el CS, entonces sabemos que la función módulo es continua pero no es derivable en el cero, y básicamente eso es lo que está surgiendo en este ejemplo nuevamente. ¿Bien? Se expresa, ahora, como tenemos dos variables, en todos los puntos de la pinta, x igual a menos y. ¿Bien? Entonces, veamos cómo algunas de las cuestiones que estuvimos charlando se rompen en este ejemplo. Bien, visualizándolo rápidamente. Vayamos acá. Bien,
Entonces la función en rosa, que ahora voy a sacar todo lo que me moleste y que no sea lo que quiero mostrar. La función rosita, el gráfico está en rosa, de la función, es la que queremos mirar ahora. A ver, quiero quitar el... Ahí va, el gráfico de la otra. Bien, entonces, este de acá es básicamente el gráfico de la función que en GeoGebra yo llamé G, que está definida acá, como el módulo de la suma de las variables. Bien. Y definí también una curvita que está dada sobre el gráfico de la función, bien, que en su primera coordenada es A por T, A es un deslizador, en la segunda es B por T, B también es un deslizador, ¿no? Hay una relación lineal entre las dos primeras coordenadas. Y en la tercera coordenada tiene la función G evaluada en AT, BT, la variable que se mueve es la T, y se mueve entre menos 1 y 1. Bien, ahora vemos un poco esto de acá. Observen entonces, si modificamos los valores de los deslizadores, lo que hace la función es, la curva, perdón, es moverse sobre, a ver cuando se mueva, moverse sobre el gráfico de la función. Y algo que puede verse es lo siguiente, digamos, ahora no definí todos los objetos necesarios como antes para verlo con todo el cuidado, pero, sin embargo, podemos ver lo siguiente. Si una partícula se mueve por el gráfico de la función, esta de acá, por ejemplo, veamos por este ala que tenemos acá. Si se viene moviendo, por ejemplo, por esta recta, entonces, cuando llega al punto 0, 0 en este caso, suceden dos cosas. O cambia de dirección abruptamente, lo cual no podría pasar si es una partícula, digamos, como por ejemplo un auto no podría cambiar tan abruptamente de dirección, o se tiene que detener y después arrancar de nuevo, ¿bien? En la otra dirección, que sea, ¿no? Porque la dirección que lleva, digamos, cambia abruptamente ahí cuando llega al 0, 0. Entonces pasa lo siguiente. Si fuera el caso en el que se frena, entonces no tiene una velocidad definida y en definitiva no tiene un vector tangente definido en ese punto. Si fuera el caso en el que abruptamente cambia de dirección, entonces la derivada en ese punto no va a estar definida, porque acercándonos por tiempos negativos y tiempos positivos, el valor de la derivada va a ser, digamos, por tiempos negativos va a tener la dirección esta de acá, que viene trayendo en este ala, y en tiempos positivos va a tener la dirección así, la que tiene en este otro ala, y por ende no coinciden las dos velocidades, con lo cual no está bien definida la derivada de la curvita en ese punto. Bien. Observemos que si venimos por este ala de acá, digamos, entonces todas las direcciones en las que se mueve la partícula tienen que vivir en este plano, ¿no? O sea, como es una curva que vive en este plano, entonces las velocidades también. Por ende, si existe algún plano tangente para la curva, va a tener que ser el plano que contiene al ala esta de acá. Ahora, si nos acercamos por esta otra, entonces el plano tangente debería ser, que contiene a la velocidad de la curva en ese punto, debería ser el que contiene a toda la ala esta de acá, con lo cual no hay un plano tangente bien definido, porque el plano tangente debería contener las velocidades, y las velocidades, cuando yo me acerco al 0, 0, digamos, no están bien definidas, pero al acercarme, la dirección que tienen es una dirección que vive en los planos oeste por este lado, oeste por este lado, entonces no queda bien definido el plano tangente. ¿Bien? Ahora, volvamos a las diapositivas, para seguir con un ejemplo. Bueno, ahora pensemos en esta función de acá, f de xy igual a x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta es una función que en la guía 4 estaba para analizar, no recuerdo ahora el número del ejercicio, pero
tienen que analizar la diferenciabilidad de la función en el punto 0, 0. La función que está en la guía, y debería haberla definida de la misma forma, pero bueno, como es continua, como que se define naturalmente de esa forma, en el 0, 0 vale 0. ¿Bien? Es una función definida de forma partida, de forma tal que en cualquier punto que no sea el 0, 0 vale la fórmula que está acá, y si la evaluamos en 0, 0, bueno, está definida como 0 directamente. ¿Bien? Entonces, bueno, acá voy a hacer un spoiler, pero no voy a spoilear nada más que intuiciones. La forma de probar que esto es verdad, entonces quizás pueda nutrirse de lo que veamos hoy, pero no la vamos a ver en particular en las cuentas. F no es diferencial en el punto 0, 0. ¿Bien? Entonces, veamos lo siguiente, ahora vamos a verlo en GeoGebra. Si tomamos curvitas de la pinta en R2, ¿no? Curvitas sigma, que en la primera coordenada valgan t y en la segunda a por t, vamos a ver que al mover a, conseguimos diferentes valores de la velocidad de la curva, que en las primeras coordenadas tiene los valores de sigma, y en la tercera f valor de sigma. La velocidad en el 0 tiene diferentes valores cuando pasan por el punto 0, 0, f de 0, 0. Y esos diferentes valores que toman, vamos a ver en la imagen que veamos ahora a continuación, que no pueden estar adentro de un plano, con lo cual, como las velocidades viven en lugares que no están incluidos en un plano, que vendría a ser, si fuera diferencial de la función en el plano tangente, eso nos da una idea de que la función no puede ser diferenciable. Y quizás, entonces también nos dé una idea de cómo demostrar por definición que el límite que queremos calcular para ver la diferenciación no existe. ¿Bien? Quizás lo que sea bueno sea tomar, digamos, hacer direcciones como las que están definidas por la curva que estamos tomando, del tipo t a t, o sea que x es igual a, perdón, que y es igual a por x. ¿Bien? Entonces veamos ahora esto en GeoGebra. Quitemos las cosas que estamos viendo acá. ¿No? Ahora, grafiquemos, este es el gráfico de la función en cuestión. Bien. Y tengo acá definida una curvita que está toda contenida en el gráfico de la función. Fíjense que la curva en su primera coordenada vale a por t, en la segunda vale b por t, y en la tercera vale f en a por t, b por t. Bien, esto es un... pido disculpas por el cambio de notación. En realidad, nosotros habíamos dicho, a ver, espero no romper todo con esto, habíamos dicho, bueno, consideremos las cosas de la pinta t, a por t, y acá f en t, a por t. Bien. Ahí cambié la curva un poquito para que tenga más sentido en función de lo que veníamos escribiendo. Fíjense, la curvita esta vive siempre en el gráfico de la función, ¿no? Y más abajo definí, bueno, acá tengo definida la derivada de la curva, y tengo definido el vectorcito tangente, bien, en la curva esa. Fíjense ahora, movamos el parámetro A y fijémonos dónde vive el vector S tangente. Bien. Observemos que el vector siempre se mueve siguiendo la forma que tiene la superficie. ¿Bien? Podemos verlo ahí, que sube y baja al mismo tiempo que gira, ¿no? Con lo cual, si siempre se mueve el vector en puntos de la superficie, y la superficie no es para nada un plano, entonces, claramente, las velocidades de las curvas, que son efectivamente
los vectorcitos que están ahí. En realidad, bueno, lo único que hice con el vector es normalizarlo. No es la velocidad, sino que es el vector tangente, pero bueno, una dilatación o contracción de ese vector va a ser la velocidad de la curva de ese punto. Las velocidades viven en puntos de la superficie esa que no es un plano, con lo cual no puede haber un plano en el cual vivan todas esas velocidades. ¿Bien? Esto lo que dice es que si existiera un plano tangente, entonces no contiene la velocidad de las curvas, pero eso es algo que tiene que suceder, porque el plano tangente es el espacio de las velocidades. Con lo cual esto está diciendo que efectivamente no hay un plano tangente. Y esto nos puede dar una idea de cómo efectivamente probar que la curva no es diferenciable, por ejemplo, tomando diferentes direcciones de la pinta y igualada por x, hacer nuestra cuenta del límite y ver que da diferentes valores dependiendo de a. Bien, hay que tener cuidado porque hay algunos valores en los cuales eso no nos va a dar mucha información. Sigamos, fíjense lo siguiente, si ponemos a igual a 0, por ejemplo, creo que puedo hacerlo con cuidado. Bien, entonces, bien, la velocidad es esa. Si ponemos i igual a 0, entonces la velocidad va a ser ahí. Y eso es como, si pensamos solo en esas dos direcciones, podríamos engañarnos y pensar que eso tiene un plano tangente. Si vemos dos direcciones cualquiera, entonces podríamos engañarnos y pensar que tiene un plano tangente porque para dos direcciones dadas, esas dos direcciones determinan un plano y podríamos pensar que es el plano tangente, pero si vemos cómo efectivamente se mueve la velocidad, entonces vemos que para la multiplicidad de direcciones que estamos considerando, esas no pueden estar contenidas en un plano nunca. Bien, porque efectivamente viven en la superficie que no es un plano. Entonces, volviendo a la diapositiva. Bien, entonces conseguimos diferentes curvas que tienen velocidades que se escapan, si consideramos tres de ellas de manera correcta, podemos ver que no viven las tres en un mismo plano. Entonces, no puede haber un plano tangente que las contenga a las tres. Bien. Eso es todo lo que quería contar hoy y poder visualizar y discutir acerca de estas nociones de plano tangente y espacio de velocidades. Espero que les sirva y nos estamos viendo. Chao, suerte.